7.7 La Palma Radio, en toda la isla. May it be an evening star, shines down upon. Aquí comienza Mariposa. May it be when dark Un programa dedicado a nuestro bienestar y salud. heart will be true. You walk alone. Un programa de Maripaz Magdalena con la colaboración de Salud Mental La Palma y Caja 7. Mariposa. Comenzamos. 11 y 12 minutos de la mañana, como les venimos anunciando desde hace algunos días, hoy con un poco de adelanto sobre su horario habitual, que es todos los miércoles en torno a las 11:30 de la mañana. Comienza Mariposa, porque ya saben que a partir de las 12 menos cuarto aproximadamente del día de hoy estaremos con el mundo del fútbol. Estaremos en Tenerife, en la ciudad deportiva de Geneto, para contarles lo que dé de sí ese compromiso entre el Club Deportivo Tenerife B y la Sociedad Deportiva Tenisca. Por lo tanto, vamos ya a Mariposa y vamos a saludar a la conductora de este programa, que no es otra que Maripaz Magdalena, que ya nos escucha y nos saluda. Maripaz, buenos días. Muy buenos días, Vicente, y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de volver, de regresar después de unos días complicados donde la administración pública no atiborra de gestiones, ¿no? A pesar de que somos una entidad pequeñita. De vuelta hoy aquí contenta porque, Vicente, casi cumplimos los 6 meses de emisión en Mariposa. Hemos publicado en nuestro blog un pequeño artículo titulado Metamorfosis durante la pandemia, que creo que es lo que ha ocurrido con la salud mental en esta pandemia. Se está fraguando una metamorfosis que creo que es evidente porque ha llegado a todos los medios de comunicación, hasta, Vicente, esos medios de comunicación donde desde siempre estamos cansados de decirlo, hablar de salud mental era un tema tabú, estigmatizado, pues no ha quedado otra que abrir puertas, ¿no? Entonces, esa metamorfosis es la que ha colaborado 7.7. En ese artículo de blog también hablábamos de esa primera entrevista, una vez que hace un año, ahora todos estamos haciendo balance, ¿no? De qué ha sido de nuestras vidas y de nuestro trabajo durante un año, ¿no? Uh-huh. Cuando comenzamos en la emisora, ha sido un mecanismo, una herramienta para que se hablase de manera directa en un medio de comunicación, ¿vale? En un momento que era muy importante y sigue siendo muy importante la utilización de las redes sociales y por lo tanto pues muy agradecidos a la emisora que ha hecho posible esa metamorfosis, no solamente de Salud Mental La Palma, sino de el trato dispensado a lo que es el colectivo de personas vulnerables, ¿verdad? Para el programa de hoy, Vicente. Invitado muy especial, ¿no? Sí, un invitado muy especial. Vamos a decir que todos los que vienen son especiales, pero en este día, por lo que significa, comenzamos la primavera, tenemos nueva cartelería, nunca había estado en el programa de Mariposa, ¿de acuerdo? Sí que se convierte en un invitado muy especial. Tenemos a Félix González, él es psiquiatra, es jefe del servicio de psiquiatría del Hospital General de La Palma. Hemos tenido, Vicente y Félix, muchas oportunidades de hablar de cuál es nuestra actuación en el Hospital General de La Palma, cuál es la finalidad de que Salud Mental La Palma tenga consolidado allí servicios y que se mantengan en el tiempo. Y contar con tu presencia hoy, pues bueno, nos congratula, muchas gracias por estar con nosotros. Y como vamos a hablar de todas aquellas cosas que te interesen, porque sé que si te interesan a ti, es fiel reflejo de que vas a ser portavoz de muchas personas y de muchas familias. Bueno, muchas gracias, Maripaz, por tus palabras. El agradecimiento mayor es por el trabajo que la FEN y la asociación que representas lleva haciendo durante tantos años y con el que tratamos de colaborar codo a codo y día a día.
Y bueno, y gracias también a los micrófonos de 7.7 por la sensibilidad de abrir las puertas a este asunto que es la salud mental. Y podemos comenzar haciendo ese balance. Decíamos al principio que estamos en un momento donde tras un año de pandemia, parece como que estamos volviendo la vista atrás, ¿no? De qué nos ha ocurrido. Yo, Félix, sí quiero comentarte que tengo un sentimiento contrapuesto, porque cuando hacemos valoración de la pandemia, hablamos en pasado, y eso a mí me preocupa mucho y me entristece también, porque la pandemia está aquí, sigue estando aquí, los problemas derivados de la pandemia, problemas físicos, problemas de salud mental, problemas socioeconómicos, están aquí. Creo que estamos todos de acuerdo en que habrá un incremento de esa problemática, y me preocupa muy mucho cuando hacemos balance, como a toro pasado lo que ocurrió, que no volverá a ocurrir. ¿Cuál sería tu valoración desde esa área? Te comentaba yo antes, un área estigmatizada desde siempre, ¿verdad? Cuando llega la pandemia y el confinamiento. Sí, bueno, del estigma siempre hablamos porque es digamos, la marca que tiene añadida los problemas de salud mental. Además de estar enfermo, pues tiene la sobrecarga de tener este estigma, como tú decías, ¿no? Pero yo creo que si lo vamos a resumir, lo que tú decías de este año de metamorfosis, a mí me parece que hay a mí no me gusta mucho, no soy partidario de abusar de los diagnósticos psiquiátricos, porque creo que están muy usados excesivamente. Es decir, hay cuestiones que no son psiquiátricas y se les pone un nombre psiquiátrico, depresión, bueno, lo que sea, pero sin entrar mucho en detalle, la psiquiatría no está muy bien, está un poco distorsionada, lo que es la realidad de lo que es el sufrimiento humano a lo que es una enfermedad mental. No todo sufrimiento humano es una enfermedad mental. Pero con este asunto de la pandemia, creo que sí se podemos poner un nombre, y ya se ha hablado mucho de esto, que nosotros usamos en situaciones altamente estresantes, donde nuestra vida corre peligro o la de los que están cerca de nosotros, familiares, amigos, somos testigos de situaciones muy complicadas, y es el trastorno por estrés postraumático. Es decir, yo creo que estamos todos, incluidos los médicos, decíamos antes cuando el micrófono todavía estaba cerrado, con bastante, unos más y otros menos, con bastantes señales de agotamiento, ¿no? Nosotros hemos visto, en medicina hemos visto quienes están en primera línea, urgencias, UCI, medicina interna, más todavía, situaciones muy dramáticas. Las hemos percibido, las hemos conocido, y la población en general, la que no trabaja en salud mental también o en sanidad, también sabe que han pasado cosas muy trágicas, muy dramáticas. La gente no se ha podido despedir de sus familiares en un momento tan complicado como es dejar la vida, y tan triste, y bueno, eso ha dejado una secuela y nos ha dejado agotados, como decía antes, nos ha dejado con dificultades para dormir, nos ha dejado con ansiedad, nos ha dejado desconfiados de qué nos va a pasar, nos ha dejado irritables quizá. No digo que todo esto le pase a todo el mundo en gran intensidad, pero nos ha dejado así. Por otra parte, otro asunto que se habla también muchas veces es que después de pasar por una experiencia traumática podemos salir más fuertes. Pero ojo con esto, porque no hay que pedirle a todo el mundo que salga más fuerte. No todo el mundo tiene la misma capacidad de afrontar una dificultad, y a no todos les ha tocado lo mismo. Entonces hay que ser comprensivo con la gente que no ha salido más fuerte, que no se atreve a salir de su casa, que está triste, que está preocupada, que está hipocondriaca, es decir, preocupada porque lo que le puede pasar a ellos o a sus familiares, que hay abuelas que se han quedado en centros atrapadas en el buen sentido de que han salvado su vida, pero que no han visto a sus nietos durante largo tiempo. Esto ha sido complejo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos afrontándolo, y ahí estamos en salud mental, ustedes también están trabajando, nosotros también en sanidad, para que esto pase lo antes posible y que pase de la forma, digamos, más ligera posible dentro de la crudeza de todo esto. Y tú hablas de estrés postraumático y también hablas de secuelas. Sí. Con lo cual estamos ante una situación de pandemia no finalizada. Desgraciadamente, pues parece que con las vacunas creemos y estamos convencidos de que
Vamos a salir de la situación, unas vacunas que van a otro ritmo del cual esperábamos. Sí. Hablar de secuelas, ya desde la OMS siempre que estamos pendientes de sus datos, de sus estadísticas, de sus estudios, se habla de fatiga pandémica. Sí. Y un poco en la línea que tú hablas, ¿no? Un poco de hablar de esas secuelas que está dejando en todos y en todas la situación de pandemia. Unas secuelas que no pueden resumirse solamente en secuelas psicológicas, psiquiátricas, sino que van mucho más allá, porque esa sensación de no poder, de agotamiento, te deja con pocas ganas de emprender, de seguir, de luchar. Y cuando hablamos también en los centros educativos con los docentes de la realidad que están viviendo esos menores, con esos padres o esos cuidadores que están en una situación ahora distinta, una situación en donde no hay tanta alegría, donde no hay tanto entusiasmo, donde hay miedo, incertidumbre, insomnio, cansancio, que nos preocupa muy mucho. Nosotros trabajamos en esas unitarias con esos docentes y esa familia y siempre hablamos de comprensión, ¿no? La socialización también se ha visto muy reducida, de manera voluntaria, que decías tú antes de abrir los micros, o incluso, y es lo peor, de manera involuntaria, donde la socialización para los niños es imprescindible, para los adultos por supuesto que sí. Va feliz en nosotros, poco a poco, mermando nuestras fuerzas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Esto pasa como en todas las situaciones estresantes. Es decir, hay personas que tienen un margen de absorber una determinada cantidad de estrés o intensidad de estrés, y hay personas que están más al borde. Si esto pues te afecta cuando estás al borde de otras situaciones, como pueden ser dificultades económicas, familiares, una separación, una enfermedad, pues evidentemente tienes menos reserva para afrontarlo. Lo que tú decías antes de las secuelas es muy importante, porque las secuelas evidentemente, como tú decías, no solo son las físicas y que son numerosas de las personas que han pasado el COVID, de las que lo han sufrido, sino también las psicológicas de las que no lo han pasado. Y esto se veía venir. Esto nada más empezada la pandemia ya se preveía que iba a haber una curva. Una vez pasada la curva máxima de la pandemia y atenuada, bajada la curva, empezaba a subir la curva de los problemas psicológicos y psiquiátricos. Y se está viendo ahora. Pero bueno, ahí estamos con todo puesto para que esto se resuelva lo antes posible. Lo importante en todo esto ha sido sobrevivir. Y lo importante de todo esto ha sido que las personas que les ha tocado perder un familiar, un ser querido, un amigo, quien sea, pues que estén lo mejor posible. Pero sobrevivir ha sido todo un acontecimiento. Y lo que tú decías, a mí me parece que la vacuna es una esperanza. Las vacunas se han acortado en el tiempo en llegar al mercado. Al mercado digo porque están en el mercado, porque se están comprando y vendiendo, por eso digo mercado. Las vacunas hay que tener mucha confianza en ellas. Todo lo que se dice por ahí en cuanto aprovecho para decir esto porque es que nos lo preguntan todos los días, ¿y me vacuno o no me vacuno? Sí, vacúnese. Tenemos la suerte de tener la posibilidad, aunque tarde a veces, pero de vacunarnos. No dejen de vacunarse. Las vacunas están muy estudiadas. Cualquier medicamento que uno tome no es más seguro que una vacuna. Quiere decir que está investigada, están tenido en cuenta todas las cuestiones que tienen que ver con los criterios científicos para que esto esté ahora disponible. Entonces, por favor, hay que vacunarse porque es la esperanza, pero también, ojo, hay que no confiarse porque uno esté vacunado, porque uno puede seguir transmitiendo y hay que seguir cuidándose. Por lo menos en lo que va de año vamos a tener que ser muy conservadores en los cuidados. Y cuando hablamos de datos, nosotros hemos manejado siempre cuando vamos a los institutos, ¿no? Para 2030, la discapacidad psicosocial, que así me gusta llamarla a mí, va a ser la primera causa de discapacidad en Europa. Unos datos que eran antes de la pandemia. Y entonces a mí me queda corto y les digo a los chavales, esto fue antes de todo lo que estamos viviendo. La situación vamos a ver cuando tengamos tiempo, cuando tengamos aplomo, cuando tengamos cabeza, qué situación se nos está quedando respecto a unos datos que ya indicaban que para el 2030 los problemas psicosociales serían la primera causa de discapacidad en toda Europa. Vamos a ver lo que pasa con esta pandemia, que a todas luces no hace falta tampoco ser ningún profesional del medio, basta con poner las noticias, véanse a la radio, véanse a la televisión para decir algo falla, ¿qué está pasando? Porque son noticias que también lo hablamos antes, que son noticias que antes no escuchábamos. La incidencia se verá si mayor o menor. Incidencias en suicidios, por ejemplo, ya sabemos que sí, que los datos están
y que son, vamos, alarmantes y muy preocupantes. De hecho, nosotros tenemos una campaña de suicidio en La Palma, unidos con el Teléfono de la Esperanza. También participa Radio 7.7 en los institutos y el Cabildo Insular de La Palma, que habla del suicidio, porque es una solicitud por parte de los orientadores, porque ya los jóvenes verbalizan situaciones problemáticas. Entonces, claro, ¿qué va a ser de la salud mental? ¿Cuál sería en tu experiencia, en tus años de trayectoria profesional, en tu visión de lo que está pasando, cuál será lo que va a ocurrir en salud mental? Diciendo también, Félix, que lo habrás escuchado, que desde los movimientos asociativos a nivel nacional se hace un llamamiento a la necesidad de más profesionales sanitarios para abordar lo que es la salud mental entre la población. Claro, necesitamos medios. Es como todo, como siempre que nos hemos encontrado, hemos hablado que necesitamos medios para poner en marcha planes que puedan ser efectivos. Y ahora mismo la verdad que la salud mental, prever lo que va a ocurrir, prevenir lo que va a ocurrir, sí que sería necesario un plan. Y se lanza esa solicitud, que haya tantos psicólogos como puede haber en otros territorios para atender a la población. Bien, cuántas cosas planteas, para tratarlas en poco tiempo. Yo creo que aquí hay varios aspectos, ¿no? Uno, lo que tú decías de cómo va a ir evolucionando la cuestión psicosocial, es decir, y otra es los profesionales con los que contamos y con los que deberíamos contar. Yo hace tiempo que estoy diciendo que me parece más importante que la sanidad pública incorpore a psicólogos que psiquiatras en este momento, aunque los psiquiatras seamos importantes. Pero ¿por qué digo eso? Porque en la medida que uno va a un profesional y le cuenta un problema que tiene en la vida, si ese profesional pues no tiene mucho tiempo, o lo que tiene son más conocimientos médicos, psiquiátricos, hay una tendencia, o va un médico cualquiera que está muy saturado, a medicar lo que no es medicable, como decía antes, ¿no? Entonces, en la medida que no usemos la palabra, usamos más medicación. Eso tiene un costo económico. Eso no es efectivo. La mitad de los medicamentos, de los psicofármacos que se toman en España no son necesarios, la mitad. Es una estimación que se hizo hace tiempo, y tiene un costo también a nivel de efectos secundarios, y lo más importante es que no se están tratando las cosas como son. Es decir, hace no mucho tiempo se hizo un estudio en Kenia. Permíteme si me puedo ir un poquito al estudio porque me parece muy llamativo, ¿no? En Kenia, que está aquí al lado. En África también se hacen estudios. A veces subestimamos, pensamos que solo los estudios vienen de América o de Europa, pero en África también se hacen estudios. Bueno, se estudió que a una persona se le daba psicoterapia, se le administraba psicoterapia, y a otro grupo con una demanda similar, es decir, con una queja similar, se le administraba dinero. Bueno, al final del estudio resultaba que mejoraba más lo que se le administraba dinero que psicoterapia. Incluso los que se le administraba psicoterapia y dinero mejoraban igual a lo que se le administraba dinero solo. Quiero decir que en esto que tú comentabas antes de la cuestión psicosocial, hay un asunto social importante que tiene que ver con los medios. Es decir, sabemos que la brecha social en nuestro país ha aumentado en los últimos años. Quiere decir que los ricos se han puesto más ricos y los pobres han aumentado. Esto genera mucho malestar, y esto no se trata con psicofármacos, esto no se trata tampoco con psicoterapia. Esto se trata con una cuestión político-social que no es solo sanitaria. Tenemos que luchar porque nuestros políticos tengan en cuenta a las partes más desfavorecidas de la población, que ahora se han quedado con menos trabajo, el paro va a aumentar, y la angustia va a aumentar, porque yo creo que si tuviéramos el mínimo de empatía en política, nos haríamos cargo de un político que llega a su casa con un sueldo que supera los 5.000 euros, y un padre que llega a su casa porque ha perdido el trabajo y no sabe cuándo lo va a recuperar y tiene más de 50 años. Yo no sé, no estoy seguro, y creo que no está pasando, que los políticos no se están poniendo adecuadamente en la piel, por decirlo de alguna manera, de la población que va a quedar sin trabajo durante un tiempo debido a la pandemia, además de la que ya había. Por eso digo, la solución a todo lo que tú estabas planteando no es solo sanitaria, no es solo psicológica, no es solo psiquiátrica,
es una cuestión social, como tú bien decías, y esa cuestión social yo no veo visos ahora de que se esté afrontando adecuadamente. Ojalá se haga. Sí, porque se trata de un problema sanitario que va más allá de lo sanitario, lo estamos viendo. Revueltas, quejas, malestar general, que está muy implicado, implícito el tema económico, que va de la mano. Incluso el término me parece correcto, lo hemos tenido que defender muchísimas veces cuando hablamos de salud mental, ¿verdad? Hablamos siempre de discapacidad psicosocial, no de discapacidad psiquiátrica o discapacidad de otro tipo, porque son las palabras, hablas de, lo hemos dicho muchas veces, la palabra es terapéutica, pero la palabra, el uso terminológico, también hace que las cosas se estanquen, cambien o mejoren. Entonces, ver que el problema de salud mental no afecta a 2 o a 3 que tienen un problema en su cabeza, Félix, porque ese es otro tema. Pobrecito está enfermo. Con lo cual, si la política social es que vamos a desarrollar recursos y servicios para el pobrecito que está enfermo, no nos estamos dando cuenta de lo que realmente es un problema de salud mental. Y yo creo que eso es lo que tenemos ahora, cuando hablamos de metamorfosis, entre todos y todas, un compromiso de hacer llegar el mensaje a cuantas más mejores personas. Si puede llegar el mensaje al político, muchísimo mejor. Porque ¿cómo vamos a sanar el malestar emocional de una familia si no mejoramos que su nevera esté llena, sus cuentas saneadas? ¿Cómo podemos a pedir que usted tiene que estar bien, feliz, contento, llevar a cabo el desarrollo emocional, físico, psicológico de sus hijos, cuando en realidad hay otra premisa? Es como sería la escala de Maslow, ¿no? Las necesidades hay que cubrirlas, y si no está cubierta la nevera, el abrigo de la casa, un sostén económico, ¿cómo vamos a cubrir otras parcelas de nuestra vida? Yo creo que por eso es importante que entre todas las entidades que constituimos Salud Mental Canarias, la Confederación a nivel nacional y todos en nuestra pequeña escala, no hace falta ser profesional de salud mental para entender de salud mental, ¿verdad? Sí. Yo creo que ese prisma hay que cambiarlo un poquito y ver y romper lo que son los estigmas, que no se trabaja solamente problemas de salud mental en el Hospital General de La Palma, sino que esas visitas a domicilio que se desarrollan por parte de los centros sociales, de los ayuntamientos, tienen que tener conocimiento también para abordar toda la problemática, sacar un poco de lo que son los hospitales, que está muy bien para atender a aquellos pacientes con una clínica, una sintomatología clara que necesita ayuda, pero esa atención en domicilio, esa atención en el día a día, que es lo que tú comentas, hacer un cambio en el prisma político sí que es imprescindible, porque si no la situación no sé cómo va a ser de aquí a unos meses. Sí, tú hablabas antes del suicidio, por ejemplo, y bueno, no es lo mismo tener una enfermedad como factor de riesgo de suicidio que no tenerla. No quiero decir que esto vaya a producir un aumento generalizado del suicidio indefinidamente, pero esto ha agravado la situación personal de muchos pacientes, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que la enfermedad es un factor de riesgo, es un factor de riesgo. Si la situación social es un factor de riesgo, es otro factor de riesgo. Entonces, si ya una persona tenía 4 factores de riesgo, ahora tiene 5, ¿no? En cuanto a lo que decías antes del número de psicólogos y psiquiatras, quizá hay que detenerse un poquito ahí también. Nosotros tenemos en España una media en este momento de unos 4 o 5 psicólogos por 100.000 habitantes. Bueno, Europa tiene de 15 a 20. Vamos a ver, es que no se resiste la comparación. Si tú vas con todo el respeto a mis compañeros psicólogos que no tienen ninguna responsabilidad en esto, vas a un psicólogo porque tienes un problema por personal, familiar, tienes un problema por el COVID, por lo que sea, pues te pueden dar cita para un tiempo y después para otro tiempo. Pero es que la psicoterapia no es útil si no se hace cada semana. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De que te vea el psicólogo o que el psicólogo te escuche? Porque no es lo mismo verte que escucharte. Entonces, para escucharte tenemos que tener tiempo y frecuencia. Eso yo creo que es muy importante. Y también en medicina general pasa eso, ¿no? Que tenemos el sistema sanitario muy saturado. Tenemos que descomprimir esto. Se nos están yendo médicos porque están yendo a otro sitio, vienen de otro sitio aquí, porque y dejan los sitios donde vienen vacíos. Nosotros estamos importando médicos de países que no se quedan sin recambio, de Latinoamérica, y de aquí se van a Europa, pero nosotros los sustituimos por médicos. Tenemos problemas con las homologaciones, pero bueno, estamos sustituyéndolos. Entonces hay una cuestión de solidaridad muy escasa
en los dirigentes, muy escasa. Hay mucho red social, muchas fotos, pero a la hora de la verdad, mucho quedar bien, mucho yo soy el mejor que lo hago, yo soy el perfecto, la gestión política mía es maravillosa para quedar en las próximas elecciones otra vez, porque en realidad, tengo que decir esto, el político vive una situación de privilegio ante todo esto. Sí. Entonces, bueno, esto es un problema que tenemos. Sí, es un problema que tenemos porque tenemos que aunar esfuerzos por hacer un mensaje inequívoco, que también ocurre mucho, ¿sabes? A veces estamos unidos, pero los mensajes están distorsionados porque tantas personas somos, tantos criterios tenemos. Y es lógico, estamos en una sociedad que todos tenemos la oportunidad de dar nuestra opinión, pero a veces no es cuestión de dar opinión. A veces es cuestión de lo que hemos hablado muchas veces en Salud Mental en la Isla de La Palma, de tener establecidos lo que son las líneas de actuación, protocolos escritos. No es que un criterio político puede desarrollar una tarea determinada con una sensibilidad especial. No es cuestión de sensibilidad, Félix. Es cuestión de una obligación, una responsabilidad que adquirimos cuando tenemos un cargo, por ejemplo, que hablas tú del político o de un directivo en algún centro, sea psicosocial o sea sanitario, ¿no? Creo que no es cuestión de sensibilidad, creo que es una cuestión de responsabilidad. Hablar del suicidio para nosotros sí que es importante. Nosotros el próximo miércoles vamos a abordar el suicidio a través de varios interlocutores que van a estar con nosotros, y me parece importante porque las estadísticas, cifras y datos están ahí, unos datos que también están muy opacos por el tema del COVID, ¿no? O sea, estamos tan preocupados por cuantificar cuántas muertes son por COVID que no hemos olvidado de que existen otras patologías aparte del COVID. También es un problema. ¿De acuerdo? Sí que lo es, sí que lo es. Sí. Sí que lo es. Sí, en esto, esto también se vio desde el principio. Ojo con centralizar todo el sistema sanitario o excesivamente el sistema sanitario en el problema del COVID, de la pandemia. Hay asuntos que se han abandonado, que se han retrasado. Bueno, sin ir más lejos, asuntos que tienen que ver con la oncología, con estudio, con la cardiología, con la prevención de otro tipo de enfermedades que se han desatendido. Es decir, se han desatendido, no digo que nadie esté detrás de esto para desatenderlo, pero esto ha sido una distorsión del sistema sanitario y esto hay que corregirlo muy seriamente. Y vamos a ver cuándo podemos hacer esa corrección de datos y tener sobre la mesa los datos de personas que han perdido la vida por el tema del suicidio. Tenemos los datos del 2019, no tenemos los datos de 2020, esperando estamos. De todas maneras, con datos o sin datos, sabemos que la incidencia ha incrementado, sabemos que es dentro de lo que es la salud mental ahora mismo. Y también tenemos lo que es la memoria. La memoria histórica no es porque lo hayamos vivido, pero sí estamos documentados de que han pasado en otras crisis económicas importantes. Con lo cual, todas estas cosas, Félix, podrían ser alimento para la hora de gestionar políticas efectivas de prevención, que es algo que no creo que se tenga en cuenta o se esté teniendo en cuenta. Pero sí es verdad que desde los movimientos asociativos por lo menos se intenta que se tengan en cuenta. Claro, el movimiento asociativo lo que hace es tratar de suplir lo que no hacen las organizaciones gubernamentales. Por eso las ONG son necesarias, pero a la vez la existencia de la ONG denuncia una dejación de quien tiene la responsabilidad, que es quien promete y trabaja y cobra para eso, y no lo hace. Exactamente, se acaba nuestro tiempo, es un tiempo muy limitado el que tenemos en radio, pero no por eso poco fructífero, porque recordamos a todos los que nos están escuchando que luego haremos uso de esas redes sociales para que la entrevista se pueda escuchar, puedan mostrar haber interacción, feedback, preguntas, para poder luego también traerlo aquí a 7.7 en otra posibilidad, ¿no? También tenemos el canal de YouTube y bueno, yo quiero agradecerte el que siempre, de manera histórica, cuando hablamos de salud mental, hablamos de que nacimos en el año 1998. Y bueno, agradecerte tu presencia siempre constante para trabajar por la salud mental. Luego una presencia cercana, porque es verdad que profesionales de salud mental pues hay muchos. Han pasado, como tú comentabas, también muchos por la isla de La Palma, pero la cercanía que hemos tenido con Félix González ha sido una cercanía de qué necesitas, si estoy, voy, y al revés. Yo creo que eso es muy importante. Siempre hablamos que la isla de La Palma es una isla muy pequeña, que permite conocernos todos,
Por lo tanto, esa posibilidad de prestar ayuda en el momento determinado, de tener a alguien en el hospital que realmente entienda la labor que hacemos, porque no muchas veces se entiende qué hace una ONG en un hospital, que somos el único en Canarias que está desarrollando una actividad diaria de 8 a 3 de la tarde en una unidad de salud mental. Yo la llamo así, Relis, unidad de salud mental del hospital, y somos la única entidad que ha logrado que se nos vea de igual a igual para intentar mejorar la calidad de vida de esas personas que durante un periodo de su vida, unos días, tienen que estar allí, como puede estar en otra área específica, por ejemplo, de traumatología o ginecología, o sea, normalizar. Y una vez que reciben el alta, poder ayudar en ese día a día, en retomar ese día a día, ¿no? También normalizar. Somos la única entidad que está en un hospital y yo pienso que si los técnicos que están dentro del hospital ven factible, ven viable y ven como algo positivo que estemos, por eso estamos, con lo cual agradecer desde 7.7 tu colaboración, tu implicación y tu trabajo diario, y espero contar contigo en este programa en otras oportunidades. Muchas gracias, Maripaz, por supuesto, a disposición. Y los empezamos a todos el próximo miércoles. Como bien decía, y voy adelantando ya, voy a intentar adelantar semana tras semana, por si alguien quiere hacernos llegar sugerencias, preguntas a través de nuestro correo electrónico saludmentallapalma20@gmail.com. Vamos a hablar del suicidio, estaremos acompañados por profesionales del teléfono de la esperanza y estaremos acompañados por voluntarios de Salud Mental La Palma. Gracias.